Bendito Dios. Dios les bendiga. Buenos días. Les saluda su servidor, su hermano en Cristo, Pastor Juan Navarro, administrador de Radio Sana Doctrina. Alabo al Señor por esta oportunidad que me concede en esta media mañana estar transmitiendo en vivo para todo el pueblo de Dios a través de Radio Sana Doctrina. Transmite Radio Sana Doctrina las 24 horas del día y estamos en vivo de sábado a lunes a las 9 de la noche y de martes a viernes de 11 a 12 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde a toda nuestra respetable audiencia que nos escucha a través de diversos links. Bendiciones, especialmente para nuestros hermanos y hermanas de todo el grupo Sana Doctrina y Apologética y aquellos que están en un chat ahí en Radio Sana Doctrina y en Sana Doctrina y Apologética para participar de las enseñanzas bíblicas de Sana Doctrina que compartimos de martes a viernes a las 9 de la noche por el chat, y sábado, domingo y lunes estamos predicando, estamos enseñando a través de estos micrófonos de Radio Sana Doctrina. Bienvenidos todos ustedes que nos están escuchando en esta mañana. Dios les bendiga, les saluda su servidor, su hermano en Cristo, Pastor Juan Navarro. Y esta mañana vamos a iniciar compartiendo ya la bendita palabra del Señor. Y le voy a invitar para que abra las Escrituras, abra su Biblia, porque nosotros los predicadores, los pastores, debemos enseñar, debemos predicar la palabra de Dios. Todo aquello que vaya de acuerdo con la sana doctrina, dice Tito 2:1. Esta mañana les voy a compartir una enseñanza fundamental del cristianismo, que es un reclamo actual dentro del cristianismo y de las congregaciones y ministerios actuales, especialmente en las congregaciones. Voy a comenzar a compartir esta serie. Vamos a iniciar con la primera exposición, con el tema El ministerio de la mujer y su lugar en la iglesia de Cristo. Iniciamos con las consideraciones pertinentes. Queremos analizar las Escrituras para interpretar debidamente cuál fue el lugar de la mujer en la iglesia del Señor durante el primer siglo, para de esta manera responder a las interrogantes de si es bíblico o no el ministerio de la mujer. Veamos que sean las propias Escrituras quienes nos respondan. Seamos libres de todo prejuicio y desprecio hacia la mujer, aún dentro de congregaciones machistas y misóginas. Analicemos las Escrituras y que sean las mismas quienes nos enseñen al respecto. Amén. Veamos la base bíblica en Hechos 18 del 24 al 26, y aquí vamos a ver una evidencia de cómo un matrimonio cristiano del primer siglo ministra a un siervo de Dios. Esta es la primera evidencia bíblica de prueba de que la mujer sí ministraba al hombre. Hechos 18:24 dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí encontramos a este matrimonio, hermanos creyentes del primer siglo, Aquila y su esposa Priscila. Y estos dos, cuando escucharon a Apolos, cuando llega a predicar a Éfeso,
y lo toman para enseñarlo, para discipularlo, y la Biblia habla de que fueron el matrimonio Aquila y su esposa Priscila. En esta base bíblica queremos ver la importancia del discipulado bíblico hacia un predicador carismático, elocuente, del que se dice que era poderoso en las Escrituras y de espíritu fervoroso, y que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y el versículo 25 dice que aún necesitaba enseñanza, necesitaba discipulado, así como hay muchos hermanos, hermanas fervorosas, elocuentes, diligentes, que necesitan ser sobreedificadas acerca de qué es la sana doctrina bíblica. Sin embargo, como todos nosotros hoy, Apolos tenía deficiencias, es decir, necesitaba enseñanza, y esta le fue dada, les fue suplida por Dios a través de un matrimonio. Este matrimonio sería lo que hoy se le llama una familia ministerial. Aquila y Priscila, este matrimonio. Posiblemente muchos ministros y asociaciones religiosas hoy ven en este matrimonio la forma en la cual un matrimonio trabaja en la obra de Dios a la par, sin complejos, y sirviendo solo por el amor y llamado del Señor. El contexto bíblico del versículo 26 nos evidencia que tanto Aquila como su esposa Priscila, ambos, los dos, enseñaron a Apolos de una manera más exacta el camino de Dios. Es decir, este matrimonio, tanto el hombre como la mujer, estaban enseñando a un predicador del primer siglo. Así que aquí tenemos una evidencia bíblica contundente del trabajo ministerial en la iglesia del primer siglo por un hombre y por una mujer de Dios. Versículo 26 dice que Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila, hermana Priscila, y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No debemos darle otro sentido, no debemos interpretar de otra manera este texto. Es claro, y aunque muchos nieguen que la mujer pueda enseñar o ministrar, este texto es contundente. Dice lo que dice la mujer. La hermana Priscila enseñó al predicador Apolos. Aleluya. Entonces podemos responder a la pregunta, ¿puede la mujer ministrar? Pues este texto nos dice que la mujer en el primer siglo lo hacía, enseñaba, y no a los niños, sino a un predicador elocuente, fervoroso, diligente en la palabra. Aunque no fue una administración pública o en la congregación, sino en privado. Analicemos la siguiente base bíblica, segunda evidencia bíblica, respecto al lugar y ministerio de la mujer en la iglesia cristiana del primer siglo. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En este capítulo 6 de Romanos tenemos a los servidores
en la iglesia, diáconos, aunque aquí se está hablando de una mujer diaconisa, de una mujer que servía dentro de la iglesia. Nos da testimonio Romanos 16 del 1 al 2, y en Hechos 6 nos habla efectivamente de los varones que fueron elegidos para ayudar en el trabajo de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y este es un caso muy similar, muy parecido, muy semejante al cargo que desempeñaba la hermana Febe en la iglesia de Cencrea. Había varones y había mujeres que eran diaconisas, servidoras dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones del primer siglo. Y en esta misma cita de Romanos 16:1 hasta el versículo 4, nuevamente encontramos al matrimonio de Aquila y Priscila. Y es importante notar que el apóstol Pablo hace mención de ellos dándoles el título de sus colaboradores. Este matrimonio, Aquila y Priscila, eran los colaboradores del apóstol Pablo. En el versículo 3 y 4 de Romanos 16 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. De acuerdo a este contexto, es muy posible que Aquila y Priscila estuvieran sirviendo en una iglesia que no era judía. Las mujeres eran colaboradoras en el ministerio del apóstol Pablo. Así lo dice el versículo 3, no solamente de Aquila, sino de Priscila, cuando usa las palabras mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora bien, no se nos dan detalles en las Escrituras acerca del trabajo ministerial que realizaba este matrimonio como colaboradores del ministerio del apóstol Pablo. Pero podemos saber por estas citas, por estas alusiones bíblicas, que este matrimonio no era un matrimonio que se sentaba a escuchar en las reuniones. No era un matrimonio callado. Por las evidencias bíblicas sabemos que ellos eran ministros del Señor y colaboradores en el ministerio del apóstol Pablo. ¡Qué gran honor tuvieron! La evidencia bíblica es contundente también. Ellos ministraban, servían. Priscila no era la hermana que se tenía que quedar calladita, como hoy pretenden en muchas congregaciones callar a las mujeres. En el ministerio del primer siglo, Priscila era una mujer que servía en la obra de Dios y que enseñaba la palabra de Dios. Esto es lo que la Biblia nos informa. Pero veamos otra evidencia del ministerio de la mujer y veamos que aquí se señala directamente el don de profecía, el cual también significa predicar. En 1 Corintios capítulo 11 y versículo 5. Dice así la letra de la palabra: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Aunque muchos creyentes e intérpretes bíblicos ven solo en este texto que la mujer debe cubrirse su cabeza,
No ve nada más en el texto, pero aquí tenemos una evidencia bíblica. Nosotros podemos ver en este mismo texto que la mujer en el primer siglo profetizaba. Y esto también implica que predicaba, porque profetizar en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, haciendo la exégesis a la palabra profetizar del idioma griego original, significa exponer los consejos de Dios, proclamar, predicar. Entonces, bíblicamente podemos ver que las mujeres en el siglo I predicaban dentro de las congregaciones. Esto está implícito en el texto. No lo estoy inventando, ni estoy forzando el texto. Ahora veamos otro texto que al parecer es usado para callar a la mujer en las congregaciones, y necesitamos analizarlo para saber si realmente dice lo que dice. Primera de Corintios 14, 34, el texto que le echan en la cara los varones misóginos y machistas para callarlas, para controlarlas y para manipularlas. Primera de Corintios 14, 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Tenemos que conocer la historia de la mujer en las Escrituras. Y para esto debo aclarar que definitivamente en el contexto hebreo la mujer estaba anulada. No tenía oportunidad de estar en el templo junto con el hombre. La mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, era solo un bien propiedad del hombre. La mujer no tenía voz ni voto. La mujer era solo un instrumento del hombre. Veamos Éxodo 20, 17, precisamente en las 10 palabras, el decálogo o los 10 mandamientos, como usted quiera llamarlo. Éxodo 20, 17 dice la palabra: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como podemos ver, de acuerdo a la ley, la mujer está en la lista de bienes propiedad del hombre, al igual que la casa, al igual que el buey, que el asno, que los animales, que los criados. Así era considerada la mujer en la ley, aunque al principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, no fue así. Los creó igual y les dio la misma autoridad, de acuerdo a Génesis capítulo 2, de señorear y sojuzgar la tierra. Pero pronto el hombre toma y somete y domina a la mujer. Notemos por favor que bajo la ley, la mujer es solamente un bien, propiedad del hombre, y es puesta en la misma lista de los bienes que son propiedad del hombre, como los esclavos, los animales, las casas, los bueyes y los asnos. Y hoy la lista sería interminable: los bienes de un hombre, como su carro, sus propiedades, sus artículos domésticos. Ese era el hogar durante la época judía y todavía lo sigue siendo para todos aquellos que están bajo la ley. Un bien propiedad del hombre, y es lo que quieren seguir haciendo muchos en este cristianismo del siglo XXI. Sometiendo a la mujer, tomando un texto de pretexto y no darle la libertad con la que Cristo la ha hecho libre y la ha elegido para servir en la iglesia. Pero avancemos con el estudio y análisis de otros textos bíblicos y permitamos que las mismas escrituras nos enseñen
que nos muestren el testimonio de lo que hay en ella referente a lo que sucedió en la iglesia del primer siglo, porque lo que sucedió ahí es historia bíblica, es historia de la iglesia, pero también debe ser normativo y doctrinal para nosotros. Las mujeres en la iglesia del primer siglo enseñaban o predicaban, o se quedaban calladas. Volviendo a nuestro texto de 1 Corintios 14:34, donde dice que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas todas, como también la ley lo dice, básicamente es uno de los textos más contundentes de algunos ministerios que usan para negarle actualmente a la mujer cualquier ministerio o don dentro de la iglesia del siglo XXI. Pero veamos que el apóstol Pablo está mencionando la ley, lo que de acuerdo a la ley era la mujer en Israel. Pero sabemos que el ministerio del apóstol Pablo se desarrolló principalmente entre gentiles, entre personas que no estaban bajo la ley, gente que no era judía, gente que fue enseñada en la gracia del Evangelio de Cristo por la fe sola. Y aquí el apóstol está escribiéndole a los corintios. Los que se mencionan en este pasaje bíblico eran griegos, no eran judíos, no estaban bajo la ley, como tampoco Pablo les estaba sometiendo a la ley, ya que Pablo fue enviado a predicar la gracia. Para poder interpretar debidamente este versículo 34, necesitamos aplicar una hermenéutica sana y analizar todo el contexto bíblico de todo este capítulo, si es necesario de toda la carta a los Corintios y si es necesario la segunda carta, ya que de otra manera se va a hacer una mala interpretación tomando un texto con un pretexto y sacando el contenido de su contexto para decir lo que se quiera decir. Lo que quiero aclarar es que si solo se lee, se toma estos textos sin su contexto, se interpreta como que la mujer se debe callar en las congregaciones y que el apóstol Pablo no les permitió siquiera hablar. Pero un análisis serio, honesto de todo el contexto nos enseña lo contrario. Es decir, las mujeres sí hablaban y ministraban dentro de las congregaciones del primer siglo. Están implícitas dentro de todo el contexto de todo este capítulo bíblico. A fin de poder tener una mejor interpretación bíblica, vamos a ver el significado de la palabra profetizar en el idioma griego original, porque sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Entonces vamos a ver la información respecto de la palabra bíblica profetizaban. La exégesis bíblica, según el diccionario enciclopédico Vine, nos dice que la palabra profeta viene del idioma griego original y la palabra es profeteuo y significa dos cosas. Número uno, significa ser profeta, tener el ministerio de profeta o profetizar como un don. Pero veamos las evidencias bíblicas de cómo y cuándo se dio este oficio o don dentro de la iglesia del primer siglo y veamos cómo se utilizó en las Escrituras. Se utiliza para profetizar y tiene el significado primario de proclamar los consejos divinos. Entonces, profeteuo significa profetizar y el significado es proclamar los consejos divinos. Entonces, aquellas mujeres estaban proclamando los consejos divinos y predicar es proclamar, es sinónimo de predicar. También, según San Mateo 7:22 y 1 de Corintios 11:4-5 significa predicar o enseñar. Corintios
13:9. Y también significa profetizar, predecir el futuro. Es decir, profetizar básicamente tiene dos significados en el Nuevo Testamento cuando aparece la palabra profeteo. Una significa proclamar los consejos de Dios, predicar, enseñar la palabra, y la otra significa dar un mensaje de algo que va a suceder en el futuro. Tenemos otra cita bíblica más a considerar. La primera de esta lista en Mateo 7:22, cuando Cristo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En 1 Corintios 11:4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ahora, ¿profetizaban solo los varones en la iglesia del primer siglo? ¿Solamente ellos profetizaban, daban mensajes futuros de lo que iba a suceder? ¿Solamente ellos proclamaban la palabra? ¿Solo los varones proclamaban dentro de las congregaciones del primer siglo? ¿Deben las mujeres tener la oportunidad de ejercer sus dones para edificación de la iglesia al enseñar y proclamar la palabra? ¿Es bíblico que la mujer proclame la palabra hoy, o no se le debe dar la oportunidad porque es negativa de Dios? La respuesta está implícita en el siguiente texto y debemos analizarlo todo el contexto bíblico. Lo que dice la palabra de Dios en relación con el ministerio y lugar de la mujer en la iglesia del primer siglo. En el versículo 5 de 1 Corintios 11 dice: pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces aquí dice, afirma que la mujer oraba y profetizaba. Este es el punto. ¿En qué sentido? En cualquiera de los dos sentidos. Puede ser que estuviese dando un mensaje de algo que fuera a suceder en el futuro, o que estuviera enseñando y predicando los consejos de Dios. Así que 1 Corintios 11:5 contundentemente dice que la mujer sí profetizaba en la iglesia del primer siglo, y que debía hacerlo cubriéndose la cabeza. Si profeteo en el idioma bíblico griego significa proclamar los consejos divinos, entonces la respuesta es que sí. La mujer cristiana del primer siglo sí proclamaba los consejos divinos dentro de la congregación. Esto es claro en el contexto del capítulo, de los versículos que estamos analizando. No estamos forzando la escritura para interpretar que la mujer cristiana del primer siglo sí estaba ejerciendo sus dones espirituales dentro de la congregación del Señor. Ahora veamos el propósito de el profetizar o proclamar los consejos divinos en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando las mujeres, este es el punto, demostrar que la Biblia sí habla de las mujeres que profetizaban. Cuando las mujeres profetizaban, el propósito de este don era para que los hombres fueran edificados, exhortados y consolados. Y obviamente en general toda la congregación. La proclamación tenía por objeto edificar a los santos de la congregación local, exhortar a los necesitados y consolar a los que estaban pasando por dificultades o persecuciones. Continuamos con 1 Corintios 14:2, otra cita bíblica, otra evidencia más que encontramos en el don de lenguas. Dice la palabra en Corintios 14:1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo
que profeticéis. Y ya estamos explicando lo que significa profeteuo, proclamar los consejos divinos o dar un mensaje de algo que va a suceder en el futuro. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Todos los varones y las mujeres que profetizaban edificaban a la iglesia. ¿Acaso en este contexto bíblico el apóstol Pablo solo está incluyendo a los hombres? Cuando escribe todos estos versículos, el versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí encontramos un lenguaje genérico cuando dice el apóstol Pablo: quisiera que todos vosotros. Se refiere ahí a hombres y a mujeres indistintamente. Que quisiera que hablaran en lenguas. ¿Qué más? Que profetizaran, según el versículo 5 de 1 Corintios 14. Y el don de lenguas tuvo su lugar y su importancia, pero era mayor el don de profecía porque edificaba a toda la iglesia, mientras que el don de lenguas solo era para edificación del que tenía ese don. A menos que hubiera un intérprete, entonces eran varios dones: el don de lenguas, luego el don de interpretación, que daban como resultado una profecía para la congregación, que iba a ser para edificación y consolación del pueblo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo usa la palabra todos para profetizar. Pablo quería que todos profetizaran, que todos proclamaran los consejos del Señor, aunque obviamente no todos lo hicieron, sino aquellos que el Espíritu Santo les concedió esos dones, y hay algunos nombres, por supuesto. Y este todos bíblico incluye a las mujeres. ¿O acaso eran congregaciones solamente de hombres? ¿No había mujeres? ¿Acaso no había mujeres en las iglesias cristianas del primer siglo? Pero veamos el siguiente texto bíblico, el cual ya es la sexta evidencia bíblica, en 1 Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos. Nuevamente tenemos el lenguaje genérico para referirse a hombres y mujeres, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo que podían profetizar de uno en uno? ¿Solo a los varones? ¿O también las mujeres de Corinto? De nuevo, creemos que se refiere a todo el grupo de santos de la iglesia de Corinto, no solo a los varones. Y no estamos forzando el texto. Versículo 39, así que, hermanos, nuevamente tenemos el lenguaje genérico hermanos para referirse a varones y a mujeres. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En el versículo 39, la palabra hermanos, este lenguaje genérico, están incluidas también las mujeres, por supuesto. Ellas también podían proclamar los consejos del Señor. Veamos la séptima evidencia bíblica, y aquí vamos a encontrar a 4 señoritas jóvenes que profetizaban. Esta es otra porción bíblica también contundente de las Escrituras que nos informan respecto del lugar de las mujeres en la iglesia cristiana del primer siglo
y del ejercicio de sus dones dentro de la iglesia para la edificación de la misma. Profeteuo significa predicar, significa proclamar los consejos de Dios. Profetizar también significa dar un mensaje futuro. Veamos Hechos 21, versículos del 8 al 11. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, aquí se menciona a un evangelista. Este fue uno de los 7 diáconos. Estuvimos con él, posamos con él, que se quedaron en su casa. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Es decir, 4 señoritas, 4 vírgenes que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. En esta cita bíblica se menciona a 4 señoritas jóvenes que profetizaban en la iglesia. Además se menciona al profeta Agabo, quien le da un mensaje profético al apóstol Pablo. Este mensaje fue una noticia futura de lo que le iba a suceder. Tenemos que hacer la pertinente aclaración que profeteuo es usado de 2 maneras en el Nuevo Testamento. Como ya lo hemos dicho, lo reiteramos, significa proclamar los consejos del Señor, y el otro significado es dar un mensaje de donde se anuncia lo que va a suceder en el futuro, como en este caso se le dice a Pablo lo que le iba a suceder, que lo iban a tomar preso. Pero lo relevante en esta cita bíblica, en estos textos que estamos considerando, es las evidencias bíblicas que nos arrojan los mismos para decirnos cuál era el lugar de la mujer y el ejercicio de sus dones durante la iglesia del primer siglo. ¿Qué era lo que sucedía? Y por las evidencias que estamos viendo, que estamos analizando, nos damos cuenta de que realmente las mujeres sí hablaban en las congregaciones del primer siglo. Y la Biblia tiene autoridad, debe ser nuestra guía doctrinal y de conducta cristiana. Especialmente los pastores, los maestros, tenemos que ser honestos, íntegros en la interpretación bíblica. Tenemos que interpretar bien los pasajes bíblicos, analizándolo todo lo que la Biblia dice acerca de un tema, en este caso de la mujer. No podemos solo tomar un texto, 2 o 3 o 4 textos para actuar con machismo, en una actitud misógina de someter a la mujer, cuando Dios le ha dado el mismo lugar que el hombre. ¿Cuál es el lugar de la mujer, de sus dones y su ministerio dentro de la iglesia cristiana hoy? ¿Cuál es? Tenemos que interpretar todas las escrituras, todo lo que la Biblia dice en relación de la mujer, ver los propósitos, cómo Dios creó a Adán y a Eva para que la mujer fuera ayuda idónea del varón. Ver los textos del Nuevo Testamento, todos, no solamente 2 o 3. Tenemos que darle a la mujer el lugar que Dios le ha dado dentro de la iglesia cristiana. Existe todo tipo de abusos. Somos conscientes de que hay mujeres que no han sido llamadas por Dios, que se han metido de pastoras o que hacen un trabajo en la iglesia, pero el abuso, la apostasía y la anarquía es general. No son solo los hombres ni son solo las mujeres. Es parejo. Entonces necesitamos interpretar correctamente las escrituras
para enseñar, para proclamar, para predicar cuál es hoy en el siglo XXI el lugar de la mujer, el uso de sus dones y ministerios dentro de la iglesia cristiana. Padre, le damos gracias en este momento por su palabra, por esta primera exposición bíblica, por esta primera investigación. Le suplicamos que usted bendiga a todos los varones, hermanas, maestros, pastores, y que usted les dé la capacidad de interpretar la Biblia debidamente, de hacer un análisis completo, sin perjuicios, y que se libren de doctrinas machistas, misóginas, que someten a la mujer, Señor. Bendiga a todas y a cada una de las hermanas en las congregaciones. Creo que usted está levantando mujeres que hoy están enseñando y proclamando su palabra. Y aunque muchas están como Apolos, tienen carisma, tienen valentía, sin embargo necesitan ser enseñadas, ser edificadas acerca de qué es verdaderamente la sana doctrina. Porque muchos hermanos, hermanas, pastores, hermanas valientes están como los samaritanos, no saben lo que adoran. Los samaritanos no sabían lo que adoraban, y muchas hermanas y pastores y hermanas pastoras no saben lo que defienden, y están también torciendo las escrituras en otras áreas. Padre, por medio de su bendito Espíritu, ministre, Señor, ministre a su pueblo, ministre a hombres y a mujeres, Señor, y que juntos podamos crecer, porque usted quiere que crezcamos, que dejemos de ser niños, que dejemos de ser librescos y decir solamente lo que dicen los libros, que dejemos de creer solamente lo que dicen los hombres que han desarrollado doctrinas, que crezcamos y seamos tan maduros como para ir personalmente a hacer una exégesis completa, exhaustivo de cada tema de las Escrituras, de todo tema relevante, de toda doctrina fundamental. Y es importante que se retome un análisis y una investigación seria acerca del ministerio de la mujer, de su lugar en la iglesia cristiana del siglo XXI, pero viendo bíblicamente qué sucedió en el siglo I. Realmente las mujeres se callaban, realmente no enseñaban. Nosotros tenemos muchos textos, muchos casos que dicen lo contrario. Bendiga, Padre, a aquellos que nos han escuchado, en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en este momento a través de Radio Sana Doctrina, transmitiendo desde el corazón de la comarca lagunera en el norte de México, donde se unen los estados de Coahuila y Durango. Desde aquí transmite Radio Sana Doctrina las 24 horas del día. Reciba un saludo y un abrazo de su servidor, administrador de Radio Sana Doctrina, su servidor, Pastor Juan Navarro. Bendiciones, Dios les siga guardando, protegiendo a usted, su familia, su congregación, que siga creciendo en la fe y permanezca en esta sintonía. Amén. Voy a checar las redes sociales y vamos a estar orando por las peticiones y saludando a todo el pueblo del Señor que nos escucha. De antemano, un saludo muy especial para los hermanos de Una Voz en el Desierto Blogspot, de Ministerios Ebenezer en Blogspot, los que nos escuchan a través de páginas web y a través también de la página web oficial de su servidor, Pastor Navarro, Comunidad Cristiana Ebenezer, Comarca Lagunera, Radio Sana Doctrina Ebenezer, Comarca Lagunera. Un abrazo especialmente para mis hermanos en Facebook, en el grupo Sana Doctrina y Apologética. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando. Queridos hermanos y hermanas, sigamos firmes. Aleluya.